¿Qué tal? Buen día. Hoy martes 19 de diciembre del 2023, un día lluvioso en San Miguel de Tucumán. Viajamos, como lo hicimos desde el inicio de las causas de estafa de Catamarca, más de 250 veces a la provincia vecina para tramitar, impulsar infructuosamente las causas de estafas piramidales en Catamarca. Como todos saben, en el mes de marzo del año 2022 iniciamos la primer querella criminal en contra de Ademar Bacchiani y el resto de su banda, que estafaron a millares de personas a lo largo y a lo ancho del país, y siendo así, recayó por una cuestión de competencia en la Justicia Federal de Catamarca, donde en un principio tuvimos la esperanza de que se haría justicia. Y al día de hoy vemos con muchísimo dolor y mucha desazón que no está siendo así. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos con claridad que la idea del gobernador Raúl Jalil, conjuntamente con su asesor Aldo Sarquís, quienes me transmitieron en una reunión que mantuvimos el 10 de mayo en Casa de Gobierno en Catamarca el año 2022, que para ellos no había lavado de dinero y que para ellos no era una estafa, sino que esto se resolvería a través de una quiebra. La quiebra es un juicio que se tramita en los tribunales provinciales. Y el mismo gobernador Jalil le dijo a Aldo Sarquís que por medio de sus jueces lo resolvería. Ha pasado el tiempo y vemos que está siendo así, que la voluntad del gobernador se está haciendo realidad. Que toda esta mega estafa de estas mega estructuras piramidales la están llevando a una quiebra. Así el Juzgado Federal de Catamarca pasa irresponsablemente bienes que deberían estar preservados dentro del juicio penal, lo pasa a la quiebra. Bienes que deberían ser investigados por lavado de activos. Hicimos un pedido que la ex intendente Roxana Paulón sea citada como testigo, fue infructuoso, no la citaron. También pedimos que declare García Moritán, quien estuvo hace pocos días junto a su esposa, la conocida modelo Pampita en Catamarca, recibiendo flores y halagos, lo que está bien, pero lo que no está bien es que García Moritán todavía no haya declarado como testigo cuando claramente un informe de la UIF destaca que habría transferencias entre García Moritán y Ademar Bacchiani. Esto es lamentable y no son solo esos pedidos los que no fueron tramitados por la Justicia Federal, sino muchísimos otros, como cuando pedimos que se investiguen bienes de Andrés Jalil, hermano del gobernador, si tenía o no tenía bienes en Miami, cuando pedimos que se investiguen todos los bienes de Pablo Olmi, tampoco fueron investigados, cuando pedimos hace pocos días que se apliquen inhibidores para que tanto Alexis Sarroca como José Blas dejen de hacer transferencias que surgieron de los informes de la ruta del dinero que nosotros comenzamos a presentar a la justicia y que los realizan clientes de nuestro estudio jurídico para darle un impulso a la causa, viendo ya con desesperación que la justicia no investiga absolutamente nada de lo relacionado a los bienes que pudieran estar en criptomonedas, en criptoactivos.
pareciera que todo solamente se limita a bienes de la quiebra, a terrenos, a un par de casas, y que ese millar de personas o miles de personas que han sido afectadas solo tendrán que conformarse con ir a la quiebra y cobrar en esa quiebra, y no los millones y millones de dólares que pudieran estar en bienes en criptoactivos. También nos surgió la duda de si los peritos que presentó la justicia o que colaborarían con la justicia, si eran realmente peritos o no son peritos. Una serie de irregularidades, sumado a esto el pedido del fiscal general de la Cámara de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez, que solicitó directamente que se investigue si esa quiebra de Ademar era o no una quiebra fraudulenta. O sea, para que hagamos un resumen de todo esto, los más de 2.500 escritos que presentamos nosotros únicamente, sin contar los de los demás querellantes, solo se terminan limitando a llevar los bienes a una quiebra, y no se investigó a funcionarios del gobierno de Catamarca, a intendentes relacionados al gobierno de Catamarca, que pudieran haber puesto millones y millones de pesos en las estructuras piramidales. Tampoco hay que pasar por alto el pedido que hicimos de que se investigue si el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca, que estaba a cargo de Maximiliano Rivera, antes de que se lo saque del cargo y se lo ponga al ministro Rojas, de si ese Ministerio de Desarrollo Social que manejaba Rivera tenía relación o invertía dinero del ministerio dentro de la estructura de Ademar Baquiani. Pedimos que se investigue esto porque nos surgió la teoría, la duda, la inquietud, si el ministro Rojas pudiera haber encontrado alguna información cuando fue designado de delicada procedencia, donde no le cerrarían en su momento los números y esa causal pudiera haber llevado a su lamentable asesinato. Todas esas cuestiones la Justicia Federal de Catamarca no las investigó. Lo que sí investigó en tiempo récord o armó en tiempo récord fue la denuncia contra este querellante particularmente, que ahora hasta pidieron mi procesamiento por causas totalmente inexistentes, a los fines de frenarnos, para que tengamos miedo, para que nos limitemos y dejemos de pedir que se investigue a los funcionarios, al hermano del gobernador, a García Moritán y tantos otros pedidos que han quedado en la nada. Todo esto nos preocupa, todo esto nos lleva a pensar de que la justicia federal no quiere investigar o quizás tiene una orden del gobierno o de algún poderoso de Catamarca o del mismo gobernador de Catamarca de que no se investigue en profundidad, de que termine la gente limitándose solamente a cobrar dentro de un año o 2 años unos cuantos pesos en una quiebra y que todo ese caudal de dinero que vamos encontrando con los informes de la ruta del dinero termine quedando en manos de los estafadores o vaya a saber repartidos entre quién. Esa es la situación a la que estamos hoy, ya finalizando el año 2023. En el año 2024 no creemos que haya grandes cambios. Obviamente vamos a seguir usando todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance. También debemos aclarar que recusamos
al secretario del Juzgado Federal de Catamarca, a Luis Baracat, y al prosecretario Raúl Córdoba, por probar dentro de la causa de que sus hermanos eran inversores en Ademar y que esto teñiría en algún punto la imparcialidad que los funcionarios deben tener. Esos mismos funcionarios presentaron los contratos a la justicia. Los presentaron a la justicia y hoy siguen tranquilamente en sus cargos, viendo la causa donde sus hermanos eran inversores. También pedimos en un momento que que tengamos la información de quiénes eran las personas que visitaban a Ademar Baquiani dentro de la cárcel. Cuando hicimos ese pedido, apareció el nombre del doctor Ricardo Angelina, quien hasta ese momento, desde las sombras, pareciera que operaba. Y Ricardo Angelina, quien también sería abogado del diario El Ancasti, apareció como abogado de Ademar. Vaya casualidad. Ese mismo Ancasti, que a nuestra parte principalmente nos atacaba y nos ataca ferozmente, compartía abogado con Ademar. Y en toda esta situación apareció un audio de Ademar, donde tengo entendido que un querellante pidió que se investigue si ese audio es o no es la voz de Ademar, donde claramente Ademar dice que ya estaba todo arreglado con la justicia y con el gobierno. Todas estas situaciones nos despiertan las alertas de que ese acuerdo podría llegar a existir. Es muy lamentable y muy doloroso para los damnificados ver que mega estafas, causas de proporciones donde toda América Latina está atenta y viendo cómo funciona la justicia de la provincia de Catamarca, la justicia federal, se termina limitando a una quiebra. O sea que en adelante todos aquellos que estafen a miles de personas van a presentarse a una quiebra. Ya se acaba el lavado de dinero, se acaba la asociación ilícita y termina todo en una quiebra. Es decir, que tanto Ademar como los Bulacios, en vez de ser mega estafadores, pasarán a ser empresarios que quebraron. Esa es la triste realidad al día de hoy, ya finalizando el año 2023. Van a cumplirse dentro de pocos meses 2 años de que iniciamos esta causa y todo sigue igual. Blas y Sarroca en sus casas, quizás haciendo transferencias, sin ninguna limitación, tranquilos. La gente damnificada padeciendo la pérdida de su patrimonio y la justicia jugando al quedo como vino jugando. Y si nosotros, ya sea por esta nota o por algún escrito, nos animamos a decir la verdad o nos animamos a hacer presentaciones que contraríen la voluntad del gobierno o la voluntad de la justicia, inmediatamente verán el titular del Ancasti: procesaron a Alfredo Aydar, denunciaron nuevamente a Alfredo Aydar, y ese es el castigo que uno recibe por buscar la verdad y por buscar que la gente recupere realmente su dinero y que no la terminen engañando con quiebras armadas por la voluntad del gobernador Raúl Jalil. Muchas gracias.